Continuando con nuestra introducción a OpenJFX o JavaFX y el uso de FXML como ese documento que nos va a permitir definir nuestras clases, nuestros contenedores, nuestras interfaces de usuario, vamos a poner un pequeño ejemplo usando o directamente escribiendo ese XML dentro del fichero fxml y cargándolo dentro de un proyecto. Para ello vamos a utilizar uno de los contenedores más usados dentro de Java, que es el border pane, que como podéis observar tiene un posicionamiento automático basado en 5 zonas: top, bottom, left, right y center. Si habéis utilizado Swing o si habéis utilizado otras librerías, veréis que este es muy sencillo de utilizar y muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones, puesto que top normalmente está reservado para un menú, center para el contenido, left, right para esos menús laterales y bottom para un footer de esta aplicación. Para ello nos hemos generado un nuevo proyecto que se denomina Contenedores 01 FX y en el que simplemente hemos copiado o tenemos a partir de ese main que nos proporciona la documentación, las líneas correspondientes a la carga, que para cargar un fichero fxml utilizaremos la clase fxml_loader con el método load, y para introducir dónde está nuestro fichero utilizaremos el archiconocido getClass getResource, que nos va a proporcionar justamente pues esa URL directa a partir del fichero. Es más sencillo que generar una nueva clase URL o un input stream. Y para ello utilizaremos este fichero contenedores.fxml, que aún no lo tenemos y que lo vamos a posicionar, puesto que es un ejemplo no basado en MVC ni controladores. Vamos a posicionarlo directamente en src, por lo tanto va a estar en el mismo class path que nuestro main, puesto que así lo estamos llamando. Para ello haremos un new file y le llamaremos justamente contenedores.fxml. Aquí lo tendríamos, y si tenemos fxclipse, vemos que directamente se ha abierto con el editor, que si hacemos un open with, veremos aquí exactamente este editor de fxml y que nos va a ayudar en la redacción de los diferentes elementos de este XML. Y si quisiéramos hacer una previsualización, abriríamos el documento con Scene Builder, que ahora lo utilizaremos, aunque posteriormente realizaremos los pasos al contrario. Lo abriremos directamente con Scene Builder y lo retocaremos con fxml si es conveniente. La primera línea de cualquier fichero XML es definir que es un fichero de tipo XML y su codificación UTF-8. No es obligatorio, pero es una buena práctica. En segundo lugar, vamos a utilizar, y para ello os recomiendo que no solo tengamos el API-doc, el Javadoc de OpenFX, sino también una introducción a FXML que se encuentra tanto en OpenJFX como en la propia documentación de JavaFX2, y que tendremos algunos de las etiquetas y atributos más utilizados. Si vamos y buscamos este import para utilizar el border pane, tendremos que utilizar o tendremos que realizar esta importación no de Java Scene Control Label, que lo realizamos después, sino de border pane. Como tenemos justamente este plugin de EFX, pues también nos irá ayudando durante la escritura de los diferentes elementos, como podéis observar, y que nos va a ir mostrando estos elementos, cuál es su documentación. En nuestro caso, estamos utilizando border pane y por lo tanto tendremos que incluir
esta clase desde JavaFX Scene. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, ya podríamos justamente hacer un border pane y tener escrito o tener incluido este primer contenedor que nos va a mostrar o que nos va a poner en pantalla un contenedor de tipo border pane como raíz. Por debajo, para comenzar a utilizar los diferentes elementos, pues tendríamos que utilizar los atributos de center, top, bottom, left o right. Pero antes de continuar, vamos a incluir los diferentes atributos de un border pane que nos van a permitir justamente definir cuáles son esos atributos o cuáles son esas propiedades que nos van a hacer que tengan un determinado tamaño o un determinado posicionamiento dentro de la pantalla. Los atributos de una determinada clase se pueden escribir o se pueden definir de acuerdo a la documentación de dos formas. Una, bien a través de elementos internos a este nodo generado de border pane o bien como atributos. Como atributos sería, aquí los tengo ya copiados y preparados para no hacer excesivamente larga esta explicación. Tendríamos como atributos pues una serie de elementos que se refieren justamente a este border pane, que a su vez están heredando elementos, como podéis observar, de layout región y que van a definir justamente su tamaño y su posicionamiento. Como decíamos, también podríamos perfectamente definir este max width dentro de este elemento y tendría exactamente el mismo resultado. Sin embargo, si nuestra interfaz comienza a tener determinado tamaño, este documento puede ser muy grande si queremos ir incluyendo como elementos dentro del nodo principal, del elemento principal, como elementos hijos, todas las propiedades. Por ese motivo es más común utilizar la definición mediante atributos de XML. En segundo lugar, pues vamos a incluir, como ya podéis observar, tenemos aquí las propiedades referentes a estos atributos de border pane y vamos a incluir un label, algo muy sencillo, control label, y para ello vamos a importar esta clase utilizando import, la clase en concreto, y ahora ya podríamos incluir un label dentro de este border pane. ¿Y dónde lo vamos a incluir? Pues lo vamos a incluir en el center. Como podéis observar, ya nos va apareciendo, esto es el EFX Clipse, el plugin que decíamos anteriormente y que nos va a mostrar determinada información y ayuda mientras estamos desarrollando. También debido a que hemos incluido justamente esta definición de sobre qué API estamos trabajando. En nuestro caso hemos puesto o hemos colocado sobre el 11, que aunque estemos trabajando sobre el 14, hay clases que son compatibles hacia atrás con el 11, que es el LTS de OpenFX. Y una vez que tenemos definido dónde va a ir en el posicionamiento dentro del border pane, pues ya podríamos justamente incorporar nuestro label con el texto ejemplo de label. Muy bien, pues ya lo tendríamos preparado. Podemos hacer una previsualización rápida utilizando este Scene Builder para ver cómo ha quedado nuestro primer diseño. Y como podéis observar, tenemos este border pane colocado o como raíz de toda nuestra aplicación y en el centro justamente esta etiqueta que tiene la propiedad texto etiqueta centrada.
De esta forma, habríamos ya preparado un primer ejemplo sobre contenedores y controles dentro de OpenJFX.